Hace algunos meses el país conoció la noticia de que la Superintendencia de Salud iba a intervenir la EPS Sanitas. Los medios tradicionales de comunicación hicieron un completo show volcándose a favor de esta EPS que, según lo que menciona Luis Carlos Leal, ya tienen unas pérdidas de alrededor de 400.000 millones de pesos. En el caso de la nueva EPS, la Superintendencia de Salud encontró un ocultamiento en facturas de casi 5 billones de pesos. Estas facturas y estos montos que en ningún momento fueron registrados en el sistema de la EPS. Incluso el mismo superintendente indicó que en el caso de la nueva EPS ya incluso también está allí la Fiscalía General de la Nación investigando el motivo real del por qué esta EPS estaba ocultando estas facturas. En el caso de la EPS SOS se halló que todas las contrataciones se hicieron con la misma red hospitalaria. Esto quiere decir que al no tener otras personas, otras empresas a las cuales se contraten, pues al contratar a la misma EPS, básicamente se pagan mucho más de lo que debería cancelarse. De esta manera, pues se defraudan los recursos de los pacientes que pertenecen a esta EPS. En conclusión, el superintendente Luis Carlos Leal está haciendo un gran trabajo al revelar los hallazgos que se han determinado en cada una de las EPS, que pese a que el gobierno nacional les ha girado su dinero de manera oportuna, estos al parecer la están gastando en otras cosas que no son propiamente los mismos sistemas de salud. Por este motivo, el superintendente de salud Luis Carlos Leal dio una entrevista a la W. Allí incluso se refirió a las declaraciones de Alejandro Gaviria, que a través de videos de su cuenta de X, en entrevistas y demás, ha manifestado que supuestamente es por culpa del gobierno del presidente Gustavo Petro que el modelo de salud que actualmente hay en nuestro país se está viniendo abajo. Luis Carlos Leal indicó que Alejandro Gaviria no tiene ninguna moral para hablar en este momento de temas de salud o de lo que está sucediendo con las EPS de Colombia. Esto porque mientras él estuvo como ministro de Salud en Colombia, solamente lo que hizo fue velar por los intereses propios y los intereses de las empresas privadas en vez de velar por la salud de cada uno de los pacientes de Colombia. El superintendente Luis Carlos Leal indicó que sí, que es muy bonito que ahora sí Alejandro Gaviria se esté preocupando por la salud de los colombianos, pero que tuvo 6 años para poder hacer algo frente a esto que está sucediendo ahora en Colombia y que no hizo absolutamente nada, y que más bien pareciera que en este momento, a través de sus redes sociales y de los videos que él suele sacar atacando al gobierno nacional, está haciendo más bien como campaña política. Ese sistema de salud que se ha venido desmoronando por culpa de los mismos de siempre, por culpa de él incluso. Así que presten muchísima atención a lo que menciona el superintendente frente a estos casos de la EPS y de Alejandro Gaviria. Bueno, y lo del chuchuchu del presidente. Hace unos meses, para los que no se acuerdan, que yo creo que casi todos se acuerdan si están viendo esto, el presidente estaba hablando de la reforma a la salud, todavía ni siquiera estábamos en el Congreso avanzados en esa reforma, y él habló de las EPS y dijo, chuchuchu, eso es como un dominó. Entonces, como que si no pasa la reforma, se van a caer todas, y vemos que ahora todas están cayendo. Porque ¿es una coincidencia? Era un secreto a gritos. Todas sabían que no podían seguir manteniéndose con los estándares financieros que estaba exigiendo el sistema. El modelo de aseguramiento financiero en el que nos tienen desde la Ley 100 es un modelo que hoy es insostenible. El país cambió demográficamente, epidemiológicamente, económicamente, y hay que ajustar los sistemas de seguridad social en la medida en que el país se transforma. No nos podemos seguir quedando con ese modelo que en su momento pudo tener grandes avances y nadie lo desconoce. Pero también era crónica de una muerte anunciada. O sea, simplemente no fue una amenaza, fue una proyección de una persona que entendió que el sistema estaba reventándose por todos lados y que necesitaba un alivio, y que si ese alivio no se daba, pues iba a reventar. Eso es como el niño que se sube al árbol y se va a caer, se va a caer, cuando se cae, se cayó. No lo estoy amenazando de que se caiga, es que se veía venir, se veía venir. Sí. Pero, por ejemplo, Alejandro Gaviria hace un análisis sobre el chuchuchu y todo lo que está pasando en este momento, y él dice, ok, sí, el sistema estaba mal, es obvio, se puede hacer esa proyección, pero el gobierno jugó como un actor pasivo que simplemente se sentó a mirar que todo se fuera pues a la madre, pero que sí, todo se cayera. Entonces, como que él dice, usted, sí, lo que hablamos ahora, pues un poco del tema financiero. Entonces, ese es un poco el análisis que hace el exministro. Yo quiero preguntarle si usted está de acuerdo con eso. No, para nada. El exministro tuvo la oportunidad 6 años de hacer algo, y lo que hizo fue en contravía del sistema. O sea, una cosa es presentar una reforma, una cosa es actuar coherentemente y proteger los recursos de la salud como lo ha hecho este gobierno. Otra cosa es sentarse a darle facilidades a todo el mundo para que la plata siga perdiendo. Entonces yo veo que la plata se pierda. ¿Y usted cree que eso fue lo que pasó? Claro, si el ejemplo más claro es Salucop. Salucop no lo transformó luego en Café Salud, no permitió que Medimás con $1 millón abriera una empresa para afiliar una cantidad de personas para recibir billones de pesos al otro día. ¿Eso era responsable? Entonces, como dejé que se quebrara una EPS porque nunca la vigilé y porque se robó 1.5 billones de pesos, entonces creemos ahora una con $1 millón
billón de pesos para que asuma la cantidad de afiliados y ahora va a recibir billones de pesos para poderlos mantener. ¿Y cuál fue el destino de Medimás? Igual, crónica de una muerte anunciada. Sí. O entonces la otra solución de él, ¿cuál fue? No, pues entonces hagamos unas leyes de punto final y paguémosle lo que pobrecitos de pronto se han perdido en el camino. Pues si esas son las soluciones que él plantea, yo sí estoy en contra de ese tipo de soluciones. Y él estuvo muy en contra inclusive de la decisión de la Corte. Él retrasó muchas veces la decisión de la Corte. La Corte en el año 2008 dice, en Colombia la salud no es un servicio como lo dice la Constitución del 91. En Colombia la salud es un derecho y así se tiene que garantizar y le da la orden casi que al Congreso de, bueno, legislen en ese sentido. 2015, 7 años después, se logra la ley estatutaria de salud y él dice que él la defendió. Si revisamos realmente cómo fueron esos debates, él trató de meter inclusive 2 artículos que gracias a la vida la Corte Constitucional tumbó porque iban a ir a favor de defender un negocio y no un modelo de derecho. Entonces, sí, muy lindo que él esté haciendo una campaña política, muy interesante, que hoy se preocupe por la salud de los colombianos, cuando tuvo 6 años para hacerlo y pues lamentablemente se quedó en proteger otros intereses que no son los intereses que defiende este gobierno. Y ahora que estaba en el gobierno, ¿usted cree que estaba en la misma tónica? ¿Quién? El ministro, porque aunque él no era ministro de salud, sí dio sus opiniones contrarias a la reforma a la salud. Pues que se dedicó a eso. O sea, como ministro de Educación... O sea, no hizo nada de ministro de Educación, sino que se dedicó ni a de salud en su momento. Pues a favor al menos de los derechos de las personas. Entonces, pues si se dedicó a criticar una cartera que ni siquiera es la de él y ahí sí, como dijo alguna vez alguna alcaldesa en un evento muy desafortunado, trabaje mi señora, no lo hizo. Entonces, pues grave. Bueno, pero entonces usemos una voz del gobierno, pues más afín al gobierno, la exministra Corcho. Ella también dijo que tenía que suceder una crisis para que toda la sociedad se diera cuenta de que se requería un cambio en la salud. Y ella lo dice así, cuando también estaba hablando del chuchuchú, dijo, es que lo que se necesita es una crisis para que la sociedad se dé cuenta que se necesita un cambio. Entonces, claro, ¿nos llevaron a la crisis o era inevitable? Es que la crisis venía de mucho tiempo atrás, La crisis se venía, digamos, dilatando con algunas medidas paliativas, con ocultar información, que es lo que hemos encontrado en muchas oportunidades, con quedarse calladitos esperando a ver qué más se podía sacar, digamos, del sistema de salud. ¿Quiénes estaban ocultando, las EPS? Sí. Mira que el diagnóstico de 9 EPS es eso. No estaban ocultando sino la bobadita de 5.5 billones de pesos de facturas escondidas. Bueno, 5 billones de pesos de facturas escondidas. Esa es la realidad que nos encontramos hoy. Pero lo que reportaban a la superintendencia, lo que reportaban ante los entes de control, pues eran 500.000 millones de pesos. Y en la última junta directiva de la del año pasado, el revisor fiscal ni siquiera quiso firmar los balances financieros, porque se dio cuenta no, yo creo que muchos se tuvieron que haber dado cuenta, porque aparte no son 5 billones de pesos del año pasado, son desde el 2019 y de pronto de tiempo atrás. Entonces, claro que se estaban ocultando muchas cifras, claro que era una bomba de tiempo que se estaba cocinando en estos momentos y que tenía que estallar en algún momento. Tenía que estallar, es que eso nuevamente es como un pronóstico de algo que ya se viene a venir porque sabe lo que se está pasando al interior del sistema. Ahora, que una crisis sea necesaria o no, pues yo no digo que las crisis sean necesarias, en la medida en que se puedan evitar sería lo ideal, sería lo mejor. Que todo el mundo, que todas las personas pudiesen, o que tuviésemos un sistema en el cual la confianza institucional fuera lo suficiente para que cuando se plantean ciertas propuestas no se permita que se nuble por unos intereses privados. Pero mira que con la crisis que se está viviendo y todavía hay mucha resistencia de muchos sectores a dar el debate, porque lo que estamos invitando es hoy, al menos demos el debate nuevamente, reabramos esa posibilidad de dialogar acerca de hacia dónde tiene que ir el sistema de salud. Me quiero meter ahí, porque obviamente el gobierno ha insistido en eso, en dar el debate. Se cayó una reforma, empezaron a negociar con algunas EPS, se logró como una especie de acuerdo de que ya ellos digan, sí, vamos a trabajar con ustedes de esta manera, vamos otra vez al Congreso, se está redactando un nuevo proyecto. Hace unos días ya el ministro del Interior dijo como no, yo creo que no es conveniente presentarlo porque no hay ambiente, que era lo que usted nos decía ahora. El Congreso está absolutamente negado y está diciendo que se mantiene en esa posición. Entonces, ¿cuál es el camino? Porque obviamente el sistema de salud está mal. Y entonces, ¿cuál es el camino si el Congreso sigue negado a decir no queremos esta reforma a la salud? Pues hay, creo que muchas opciones. Hay una obligación y es que el Estado tiene que garantizar los recursos de la salud para la protección del derecho fundamental a la salud de las personas, porque esa es la obligación. En ese sentido, todos tenemos la responsabilidad de mensualmente aportar nuestros parafiscales, salud, pensión, ARL, para que ese sistema funcione, así como los impuestos que vienen de tabaco, licor y juegos de azar. Esa plática está. Eso está, sí. Y esa plática, para mí, no es nada despreciable. O sea, son 400 billones de pesos más o menos el presupuesto general de la nación, y aparte 95 que se invertirán este año
en el sistema de salud. Entonces, no es nada despreciable el recurso de la salud que se está destinando y ese está. Sí. Ese no se va a cambiar, ese no se va a modificar, ese está permanente, por eso todos los meses pagamos. Además, eso de es que empezamos a gastarlo ahorita y en noviembre se acaba. Uno paga salud y pensión todos los meses. Entonces, todos los meses se alimenta ese fondo. Entonces, es una mentira cuando dicen empezamos gastándolo todo y a final de año no hay. O que el problema es que el gobierno no aporta lo adicional en presupuestos máximos. Los presupuestos máximos son el 3.4% de lo que se invierte en salud. Entonces es una cosa mínima realmente con respecto a lo otro que se ha venido girando y se ha aumentado inclusive el giro. Entonces opciones hay para generar herramientas y mecanismos que permitan que la plática llegue donde tiene que llegar. ¿Y a dónde tiene que llegar? Pues tiene que llegar a los hospitales, a las clínicas, a los centros de salud, a los centros diagnósticos, para que le paguen al talento humano, para que puedan pagar los proveedores, para que le puedan prestar el servicio y la atención que la gente necesita. Ahora, hay que hacerlo más inteligentemente y en eso el Ministerio de Salud ha sido muy proactivo y ha tenido la inversión más alta que se ha hecho, no solo en recuperación de la infraestructura pública y de la dotación de los hospitales públicos, sino en el mismo montaje de los equipos territoriales, que es una herramienta que transforma el gasto en salud y se está haciendo de recursos de inversión del ministerio, para garantizar que la gente por primera vez tenga acceso al sistema de salud, que la mujer que estaba embarazada tempranamente pueda entrar y oportunamente pueda entrar al sistema de salud, que el niño que no había tenido la vacunación se le pueda garantizar, que se tome la citología cervicouterina a tiempo y se pueda hacer un diagnóstico a tiempo y no esperar a que la persona esté en quimioterapia, radioterapia, en múltiples cirugías, unidad de cuidado intensivo, diálisis renal, en fin, es una cosa de transformar realmente el modelo, no solo pensando en lo económico, porque lo económico es fundamental para que funcione el sistema, pero hay que pensarlo sobre todo en el gasto social que estamos consumiéndonos, en el impacto que está teniendo en la salud, y no solo de esa persona, de su familia, de su sociedad, de su entorno.